Doctores, mucho gusto. Soy la doctora Vanessa Cano. En esta última sección intentaremos integrar en casos clínicos gran parte de lo que vieron en los temas pasados. La primera parte, que es de suma importancia, es entender cómo llegamos al diagnóstico neurológico. Como siempre, en todas las ramas de la medicina, la parte clínica es la más importante. Esta es una de las pinturas más representativas de la neurología, de las más importantes. Vemos, se llama una lesión clínica en la salpêtrière. Vemos como todo un grupo de médicos, guiado por su maestro, llevan a cabo a una paciente. Y en este tenemos personalidades importantes. Vean que que tenemos a la cabeza es Charcot, Babinski, Gilles de la Tourette, Parinot, ¿no? Gente como muy conocida en la historia de la neurología. Entonces, para que nosotros lleguemos al diagnóstico neurológico, lo primero que tendríamos que tener es un diagnóstico sindromático que nosotros tomamos a partir de la clínica. Este nos va a servir para hacer un diagnóstico anatómico que se elaborará en función de la clínica y la exploración física, y con esto orientaremos un diagnóstico etiológico que corroboraremos con los estudios complementarios. De esta manera tenemos un diagnóstico neurológico completo y bastante preciso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vean, este es un paciente masculino de 65 años de edad, es diestro, tiene antecedente de hipertensión arterial en tratamiento irregular con enalapril. Inició súbitamente a las 9 de la mañana con emisión de palabras incomprensibles, sin comprender órdenes sencillas, con desviación de la comisura labial a la izquierda y debilidad del hemicuerpo derecho. Llegó a urgencias a las 15 horas, es decir, 6. Estudió para tu charla y nos vemos después de la charla. Posteriores al inicio del ictus. En la exploración física se encontró afasia global porque el paciente no podía comprender ni podía emitir el lenguaje. Paresia facial central derecha, fuerza 3 de 5 en el hemicuerpo derecho, con hiperreflexia y respuesta plantar extensora en ese mismo hemicuerpo, hipoestesia hemicorporal derecha, el resto de cerebelo no valorable y no meningios. Lo primero que quiero que puntualicemos tanto para el resto de los casos como para la vida es esta situación de la desviación de la comisura labial. Así es como nosotros evaluamos una paresia facial. Cuando nosotros consideramos que es una paresia facial central, se dice tal cual paresia. Y cuando es periférica, habitualmente utilizamos el término de parálisis. Vean que en estos dos pacientes les pedimos que ambos tienen desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo. Empecemos porque la desviación de la comisura labial va a estar hacia el lado sano, porque el lado enfermo, que en este caso es el derecho, tiene una pérdida del tono muscular, y entonces los músculos sanos van a retraer todas las estructuras hacia ese lado. Por lo tanto, la desviación de la comisura labial siempre es al lado sano. Entonces, cuando nosotros vemos una parálisis o paresia facial, ¿cómo sabemos si es central o periférica? Porque esto depende del resto del abordaje. Se les pide algo muy sencillo a los pacientes, y es que eleven las cejas. Si nosotros observamos que pueden elevar las cejas de forma simétrica, entonces es un foco de alarma importante, porque esto es una paresia facial central. Mientras que si el paciente no puede elevar la ceja y hacer los pliegues de manera simétrica en la frente, entonces esto es una parálisis facial periférica. Y si es aislada, es decir, si no hay otros nervios del cráneo afectados, pues le damos tratamiento, lo mandamos a su casa, nada más. Pero en este caso no. ¿Cuál es la explicación de esto? Vean que la inervación de la cara, la inferior, solamente depende de un lado a nivel supratentorial, a nivel cortical, mientras que la inervación del tercio superior de la cara depende del estímulo bilateral cortical. Por lo tanto, si yo tengo una lesión del lado izquierdo en la parte frontal, pues me va a afectar la parte inferior de la cara, donde la sensibilidad, o más bien la motricidad, solo depende de ese lado, pero la superior no.
porque me va a estar ayudando el lado frontal contralateral. En la parálisis facial periférica, pues es una lesión total del nervio ya en su salida, y entonces ahí sí tengo una afección superior e inferior. Entonces, esto es para que quede claro para el resto de los casos y en general para la vida. Regresando entonces a este paciente, lo primero que yo tengo que integrar es un sindromático clínico. ¿Qué tiene el paciente clínicamente? Pues tiene un síndrome afásico por esta alteración en la emisión y la comprensión de las palabras, y es global porque es una fascia motora más una fascia sensitiva. Además, tengo un síndrome piramidal o de neurona motora superior, facio corporal del lado derecho y un sensitivo del lado derecho, ¿ok? Que es precisamente lo que tenemos aquí. Siempre que nosotros hablemos de síndrome piramidal, nos estamos refiriendo a la afección de la neurona motora superior por alteración en el haz corticoespinal en alguna parte de su trayecto. El haz corticoespinal empieza en la región cortical frontal y transcurre por todo el sistema nervioso central en toda la médula. A partir de la salida de los nervios raquídeos de la médula y en todo su trayecto hasta los músculos, si hay una lesión a este nivel periférico, se llama síndrome de neurona motora inferior. Y esto es muy importante porque la clínica es diferente. Aquellos pacientes que tengan alteración de una neurona motora superior en alguna parte de todo este sistema nervioso central van a tener debilidad, hiperreflexia y seguramente respuesta plantar extensora, es decir, Babinski. Entonces, cuando yo integro mi sindromático clínico, me va a ayudar a localizar. ¿Por qué? El más localizador siempre va a ser el piramidal. Y entonces yo sé que tengo un piramidal, es decir, tengo que estar en una parte de todo este camino. Pero ¿dónde se integra el lenguaje? ¿Dónde me puede dar afasia si hay una lesión? Entonces eso tendría que ser cortical. Entonces yo en este momento ya sé que estoy en una región cortical, frontal por la parte de la debilidad, y la fascia es tanto sensitiva como motora. Entonces tendría que ser una afección frontal y temporal del lado izquierdo, porque es contralateral a donde tengo afectada la parte clínica de la fuerza, y además yo ya sé que la fascia, el lenguaje, se integra en la mayoría de las personas del lado izquierdo. Pero además tengo un sensitivo derecho. La sensibilidad esteroceptiva se encuentra en el parietal y en este caso izquierdo, ¿no? Contralateral. Por lo tanto, yo estoy pensando, que mi paciente va a tener una alteración a nivel fronto-parieto temporal del lado izquierdo. Y esta es una forma en la que pueden como orientarse. Si yo tengo una primera motoneurona, una neurona motora superior en la clínica y en la exploración, más afasia, me está hablando de algo cortical totalmente. ¿Dónde? No sé, pero tiene que ser cortical. Si tengo una primera motoneurona y pares craneales contralaterales, tiene que ser en el troncoencéfalo, en esta zona. Eso es la clínica que voy a encontrar y que voy a explorar. Si tengo una primera motoneurona aislada, sin nada de nervios del cráneo, sin nada cortical, seguramente entonces voy a estar a nivel de médula. Si tengo una segunda motoneurona, que es una neurona motora inferior, que ya hablamos que es de la salida de la médula, más un déficit sensitivo, es decir, tengo motor y sensitivo, es nervio periférico. Y si yo encuentro un síndrome neuromotora superior e inferior, la enfermedad típica, clásica de esta alteración es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, yo con estos hallazgos más o menos puedo irme orientando a qué nivel va a estar mi lesión, y entonces qué estudio tengo que pedir y en dónde tengo que poner énfasis en mi valoración de esa imagen. Les decía, en este paciente, entonces el sindromático ya lo habíamos platicado, el topográfico también, algo supratentorial en la región frontoparieto-temporal izquierda, y entonces el etiológico, ¿cuál será? Pues dentro de los etiológicos siempre vamos a explorar si esto tiene características tumorales, desmielinizantes, infecciosas o vasculares. Todo lo vascular, todo lo súbito en neurología es vascular hasta demostrar lo contrario, solo que yo no sé si esto es vascular isquémico o hemorrágico. La única manera de saberlo
es orientándolo con un estudio de imagen, que es el estudio complementario para conocer la etiología. En este caso, yo considero, ya con la imagen, que es un vascular isquémico. Perdón, aquí estaba la imagen. Esta es la imagen. Entonces, ya con esto yo puedo decir que es un vascular isquémico. Y ahora sí, después de hacer todo este análisis en mi paciente, puedo decir que esto es un infarto cerebral agudo frontoparieto-temporal en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Esta es la manera en la que yo llevo un diagnóstico neurológico, orientándome con la clínica, la exploración física y los estudios complementarios. En neurología, sobre todo en las imágenes, hay muchas como surcos o alteraciones que pueden ser propias de cada paciente. Entonces yo tengo que darle peso a cada una de ellas en función de la clínica y la exploración de mi paciente. Importante que ustedes recuerden que el paciente en neurología, como en todas las ramas de la medicina, es un todo. Es decir, tengo un paciente con una patología, pero además puede tener cáncer, trauma, hipertensión, diabetes, alcoholismo, infecciones, fármacos que consume, porque todo esto me va a orientar en cuanto al diagnóstico etiológico. Sabiendo cómo abordamos o cómo llegamos al diagnóstico neurológico, entonces vamos a empezar a analizar varios casos. Vean que esta es una mujer de 77 años de edad, tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y dislipidemia. En tratamiento con losartán, metformina y pravastatina. Esta paciente se despertó a las 7 de la mañana con debilidad en el cuerpo derecho y dificultad para emitir y entender el lenguaje. La última ocasión que sus familiares la habían visto bien fue el día previo a las 23 horas y llegó a valoración con ustedes 2 horas posteriores al ictus, es decir, a las 9 de la mañana. En la exploración, la presión arterial estaba en 200/110, frecuencia en 100, respiratoria en 20 y temperatura en 37,5. La primera pregunta en este caso: ¿qué tipo de alteración del lenguaje presenta la paciente? ¿Una afasia motora, una afasia sensitiva, transcortical motora, transcortical sensitiva o una afasia global? ¿Qué opinan? La respuesta, en efecto, es una afasia global, y esta tablita es muy útil, muy sencilla, donde ustedes pueden ir localizando qué tipo de alteración tiene su paciente. En este caso, la paciente no podía emitir el lenguaje, es decir, no tenía fluidez, tiene que ser una de estas. La paciente no repetía ni nominaba, no repite. Entonces ya estoy consciente que no puede ser, por ejemplo, en este caso la transcortical motora, la cual si repite tiene que ser una de Broca o, por ejemplo, una global. Y además la paciente, ya nos habían dicho en el caso, que no entendía el lenguaje. Entonces tampoco entiende. La de Broca sí entiende, la global no. Entonces, haciendo el conjunto, esta paciente tiene una afasia global. La paciente tiene, entonces, si hacemos el ejercicio clínico, tiene entonces un síndrome piramidal del lado izquierdo con una afasia global. Entonces, ¿qué espero encontrar en la imagen? Hiperdensidades o hipodensidades. Hiperdensidad en la región frontal izquierda, hipodensidad en la región frontal derecha, hipodensidad en la región frontotemporal izquierda, hiperdensidad en la región frontoparietal derecha o hiperdensidad de la cerebral media del lado derecho. Es real, y ya habíamos platicado, que yo con esta clínica no puedo decir a ciencia cierta cuál es la etiología del evento vascular de mi paciente, pero lo puedo orientar. Por ejemplo, si un paciente debuta con cefalea, con crisis epilépticas, con vómito, con deterioro del estado de despierto, deterioro del Glasgow, con una presión arterial sistólica de más de 220,
entonces es muy probable que esto sea un evento hemorrágico, lo cual no lo cumple con mi paciente. Por lo tanto, yo considero que esto es un infarto, un evento, una enfermedad vascular cerebral isquémica. Por lo tanto, espero ver una hipodensidad. Recuerden que las hipodensidades o los infartos, el edema de los infartos es lo que nos da la hipodensidad inicial en los estudios de imagen. ¿Y en dónde lo espero encontrar? Frontal derecho o frontotemporal izquierdo. Pues ya habíamos dicho en nuestro sindromático clínico y anatómico que esto tendría que estar frontotemporal izquierdo, por lo tanto, yo espero verlo en esta localización. No esperaría ver una hiperdensidad de la cerebral media derecha exclusivamente, aunque la podría tener. Si el déficit fuera contralateral, en este caso tendría que ser izquierdo, eventualmente. Pero no espero ver esto porque la paciente ya se despertó así, es decir, es probable que el infarto se haya instaurado en algún momento de la noche y que yo ya no lo esté viendo con signos tempranos, como es la cerebral hiperdensidad de la cerebral media. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo platicamos un poco. Hemorragia subaracnoidea, crisis epiléptica, enfermedad vascular isquémica o hemorrágica. Pues muy bien, la respuesta es, yo considero que es una enfermedad vascular cerebral isquémica. Ante la sospecha de enfermedad vascular cerebral isquémica, siempre se debe excluir lo siguiente: encefalopatía, esclerosis múltiple, hipoglucemia o crisis epiléptica. ¿Qué opinan? Hipoglucemia. Esa es la respuesta. Y a partir de este momento, doctores, es importante que siempre a un paciente que ustedes consideren que pueda tener una situación neurológica vascular, le tienen que pedir un dextrostix desde el momento que el paciente llega. Así como les están tomando los signos vitales, siempre tienen que pedir un dextrostix, porque hipoglucemia o hiperglucemia, sobre todo hipoglucemia, nos puede dar un cuadro muy similar a un stroke y estos se llaman stroke mimics. En este caso, el paciente tiene una glucemia de 140, es decir, bastante adecuada. Si yo considero entonces que en este momento mi paciente tiene una enfermedad vascular cerebral muy probablemente isquémica, que no tengo confusores como la hipoglucemia, ¿qué escala tendría que calcularle para saber la gravedad de mi paciente? Fisher modificada, Honey. ¿Es NIH o Hirsch? La respuesta es NIH. Muy bien. Y aprovecho para mostrarles, esta es la escala de NIH. Yo creo que ya la vieron previamente en alguna de las pláticas. Recuerden que tiene 13 ítems de valoración. Es una escala muy útil porque es una herramienta sistemática cuantitativa del déficit y entonces entre profesionales nos podemos entender perfecto. Si ustedes dicen es un paciente que tiene un NIH de 3 o un paciente con un NIH de 25, ya podemos estimar desde este momento la gravedad de la patología de la cual estamos hablando. Los puntajes van de 0 a 42, nos sirven para dividirlo en leve, moderado y grave. Esto es importante, un significado clínico es 4 puntos en el cambio de NIH. Si ustedes tienen un paciente que mejoró con el tratamiento en agudo, 4 puntos es un buen tratamiento, es decir, tuvo una buena respuesta al tratamiento. Y si durante el tratamiento empeora 4 puntos, también es un punto importante porque tal vez este paciente está haciendo una complicación como una transformación hemorrágica. Entonces, 4 puntos es un punto de corte que tienen que tener en cuenta. Siempre esta escala se tiene que hacer en orden y puntuar el primer esfuerzo del paciente sin ayuda. Entonces, ya con todo esto, yo tengo una paciente de 77 años con factores de riesgo cardiovascular, con un inicio súbito de una sintomatología neurológica que yo considero que esto es un infarto cerebral, probablemente, y que su glucosa está normal y le calculé una escala de NIH. ¿Qué estudio pedirían de manera inicial? Angiografía cerebral, tomografía simple de cráneo, resonancia magnética de cráneo, perfutomografía o angiotomografía. La respuesta es tomografía simple de cráneo. Ese es el estudio inicial que todo paciente requiere porque nos va a servir
Uno, para diferenciar si esto es isquémico o hemorrágico, no hay manera que ustedes lo puedan asegurar hasta no tener el estudio de imagen. Y dos, nos va a permitir también ver la extensión, por ejemplo, del infarto. Esta es la imagen de la paciente. Vean que es un infarto donde habíamos comentado izquierdo, está agarrando frontal, es lo único que estoy viendo, un poquito tal vez hacia parietal y temporal si pusiéramos más imágenes, pero es un infarto ya establecido, totalmente establecido. ¿Qué tratamiento indicarían en este momento? Trombolisis con RTPA, ácido acetil salicílico en ese momento, trombectomía mecánica, craneectomía descompresiva, vigilancia de la presión arterial y la... La respuesta en este caso es vigilancia del control o de la presión arterial y la glucemia. Vamos a ir explorando por qué cada una de las otras no podría ser. Recuerden que la trombolisis con RTPA está indicada para pacientes que tienen menos de 4.5 horas de inicio del ictus y con datos tempranos, es decir, cuando el infarto no está establecido en la tomografía. Entonces, esta paciente yo no sé cuánto tiempo tiene porque fue un infarto del despertar y además en la tomografía ya lo veo establecido, no candidata para trombolisis. Ácido acetil salicílico en este momento no. La recomendación de las 10 es que esta se inicie 24-48 horas posteriores al ictus, cuando ya tenemos una imagen de control donde no hay una transformación hemorrágica grave del infarto. Trombectomía mecánica. En este momento la paciente no sería candidata porque yo no sé el tiempo de evolución. Recuerden que la trombectomía mecánica, la principal indicación es menos de 6 horas, pero además ya tengo establecido el infarto, es decir, no tengo realmente tejido que salvar y eventualmente hubiera necesitado una angiotomografía para observar la oclusión de gran vaso y que fuera candidata a trombectomía. ¿Por qué en este caso no se hizo una angiotomografía en este momento? Porque ya la paciente tenía un infarto establecido con una hora que no sabemos cuándo empezó. Es decir, ya no cumple los dos criterios de datos tempranos y menos de 6 horas para trombectomía mecánica. Craneectomía descompresiva pues no está haciendo un efecto de masa y vigilancia y control de la presión arterial y la glucemia es muy importante. Pareciera la más sencilla, pero es la más importante y a veces la más difícil. Tienen que ustedes estar pendientes que no haga hipohiperglucemias en la hospitalización, sobre todo las primeras 24 horas, que la presión arterial media esté entre 90 y 110 para asegurar una buena presión de perfusión cerebral y entonces que el paciente no pase de esto, que es un solo infarto, a una enfermedad multiinfarto o a una extensión de este infarto por no haberle cuidado la glucemia ni la presión en las primeras 24 horas. Y fíjense, ya que nosotros definimos que el paciente o cuál era el tratamiento en agudo del paciente, que en este caso es vigilancia y control de la presión arterial y la glucemia, porque no es candidata a trombolisis intravenosa ni a trombectomía mecánica, no se acaba ahí las actividades que uno tiene que hacer con este paciente. Vean que tenemos que iniciar tratamiento de prevención secundaria, controlar los factores de riesgo y realizar un abordaje etiológico, porque de estos puntos también va a depender que en unos meses que nosotros veamos o le demos seguimiento a este paciente no haya pasado de esto a toda una enfermedad multiinfarto y que entonces la discapacidad del paciente sea mucho mayor. ¿Qué tratamiento de prevención secundaria son los indicados? Pues como ustedes ven aquí, aspirina Protec o aspirina ácido acetil salicílico 100 miligramos y atorvastatina de 80 de manera inicial. No hay indicación de otra estatina más que atorvastatina y debe ser 80 miligramos si el paciente no tiene una contraindicación como edad, falla renal o alguna de estas situaciones. Vean que clopidogrel le puse un tache enorme. No hay indicación que ustedes den doble antiagregación de forma sistémica a los infartos cerebrales. Por favor, no se los den. Hay casos muy específicos, como cuáles infartos menores, es decir, NIH de 5 o menos, que no fueron candidatos a trombolisis ni a trombectomía mecánica, evidentemente. En esos casos sí les dejamos doble antiagregación, pero solo 21 días, es decir, solo para el estado agudo y después solo se quedan con aspirina. O
que tienen en el abordaje etiológico una enfermedad carotídea grave. En esos casos sí se combinan por un tiempo determinado, pero en general el tratamiento a largo plazo tendría que ser esta combinación y seguramente en unos 6 meses se baja la atorvastatina a 40 miligramos. Y en el abordaje etiológico estas son las causas del infarto de su paciente o las probables causas: aterosclerosis de grandes vasos como enfermedad carotídea, enfermedad de pequeño vaso, que son los infartos lacunares, que no es el caso de la paciente, cardioembolismo o inusuales como disecciones, arteritis, vasculitis, que esto es más de jóvenes. Y cuando todo esto sale negativo, no es orientador, pues queda como criptogénico. Pero tengo que hacer estudios mínimos para decir o para orientar mi diagnóstico. Doppler de vasos de cuello para una aterosclerosis de grandes vasos carotídeos, o la angiotomografía también me sirve. Y para cardioembolismo, ecocardiograma y Holter de 24 horas. ¿Por qué son tan importantes estos estudios? Bueno, porque en función de los estudios carotídeos y los estudios cardíacos voy a decidir si este paciente tiene que entrar tal vez a doble antiagregación y tratamiento quirúrgico, o si en lugar de lo que estaba dando tengo que cambiar a un anticoagulante. Nuevamente, ¿qué estudio vamos a pedir de forma inicial en estos pacientes? Tomografía de cráneo simple. Es lo único que yo necesito para mi primera decisión, que es trombolisis intravenosa. Pero fíjense que esta paciente tiene algo importante, que es un wake-up stroke. Los wake-up stroke, pues ya no teníamos oportunidad de darles ningún tratamiento. Sin embargo, actualmente, si ustedes tienen un paciente con un wake-up stroke, lo ideal es que, si en la tomografía simple no está instaurado el infarto, que ya se vea como en esta paciente, tienen que hacerle resonancia magnética. Y si encuentran esto que se llama mismatch flare difusión, es decir, que se ve en difusión no en flare, es decir, que todo esto es penumbra, no infarto, tenemos todo este tejido, gran parte de este tejido para recuperar, y en esos casos los pacientes sí son candidatos a trombolisis intravenosa. Actualmente, entonces, ustedes tienen que pensar que un wake-up stroke debería de entrar a resonancia magnética para tomar esta decisión final. Si tienen alguna duda del caso, por favor, anótenlas en este momento y posteriormente nos las pueden enviar para que las vayamos resolviendo de manera puntual. Ahora, tengo este otro paciente, es un hombre de 68 años de edad, tiene antecedente de hipertensión arterial en tratamiento adecuado, tabaquismo activo, un índice tabáquico de 40 y fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarina. Este paciente inició a las 4 de la tarde mientras estaba comiendo de manera súbita, tuvo desviación de la comisura labial a la derecha y debilidad del hemicuerpo izquierdo. Es decir, tiene una paresia facial, en este caso central, del lado izquierdo con un piramidal izquierdo. Y llegó a urgencias a las 5:30 de la tarde, 1 hora y media después del ictus. En la exploración, 150-90 TA, frecuencia 89, respiratoria de 20 y 36,5 de temperatura. Hago mi sindromático. Mi sindromático en este caso es un síndrome piramidal izquierdo faciocorporal. Por lo tanto, y como es el único dato que me dan, el único lugar donde yo lo puedo localizar es frontal derecho. Y ahí es donde voy a buscar mi alteración anatómica. Ya me dieron la glucosa. Acuérdense que todos tienen que tener glucosa 210. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemorragia subaracnoidea, crisis epiléptica, enfermedad vascular cerebral isquémica, hemorrágica o glioblastoma multiforme. De inicio es un paciente con un padecimiento súbito. Tendría que ser algo vascular, también una crisis epiléptica súbita, pero me tendrían que dar la semiología ictal o la tendría que el paciente o el familiar expresar. Entonces no parece esto, ni una crisis epiléptica, ni un glioblastoma multiforme, que es un tumor. De lo vascular, no debutó con cefalea, no me parece hemorragia subaracnoidea, y tampoco debutó con deterioro de la escala de coma de Glasgow, crisis, ni cefalea, entonces no parece hemorrágica. Yo considero entonces que es una isquémica, con base en estos factores de descarte. Me dan el NIH, que es lo que tengo que hacer en las enfermedades vasculares cerebrales, tiene 10 puntos de NIH. ¿Qué estudio pedirían de forma inicial? Angiografía cerebral,
tomografía de cráneo simple, resonancia magnética de cráneo, perfutac o angiotac. La respuesta es tomografía simple de cráneo. Ese es el primer estudio. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado, me sirve para diferenciar isquémico de hemorrágico, identificar confusores, hipoglucemia es uno, y lo otro es parálisis de TOD. Para quien no lo ha escuchado, la parálisis de TOD es, pareciera que nos da debilidad como un síndrome piramidal del paciente posterior a una crisis epiléptica focal. Ahí la imagen y el resto de la semiología nos sirve para saber que no tenemos ninguna alteración. De sentido vascular. También la tomografía nos identifica la localización y la extensión del infarto y nos ayuda a reconocer signos tempranos del infarto cerebral. En este paciente espero encontrar algún signo temprano y si es así, ¿cuál? Hipodensidad en región frontal izquierda, hipodensidad en región frontal derecha, hiperdensidad en región frontal izquierda, hipodensidad en región parietal izquierda o hiperdensidad de la cerebral media del lado derecho. El paciente tiene un piramidal del lado izquierdo, por lo tanto la alteración cerebral tiene que ser derecha y el único dato temprano que yo tengo aquí es este, cuadra perfectamente. Esta es la imagen del paciente. Yo eso es lo que esperaría encontrar. El paciente realmente un poco de atrofia, pero no se ve como ninguna otra alteración en la imagen. Y aquí les quiero mostrar o recalcar, porque seguramente ya lo vieron en las pláticas previas, esto es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que básicamente es porque como tiene aquí alojado un coágulo, nos da un aumento de la densidad, tanto proximal y en una región un poco más distal. Pero no es la única. Vean que este es un paciente en sus primeras horas de un ictus en territorio cerebral media del lado derecho y esto es 2 días después. Entonces, ¿qué datos podemos encontrar? Observen cómo aquí hay una diferenciación pues bastante visible de la sustancia gris de la sustancia blanca, lo cual no podemos observar aquí esta diferenciación. Vemos la ínsula muy bien formada, en esta se pierde en el lado del ictus. Vemos el núcleo lenticular en toda su extensión. En este lado perdemos la parte lateral del núcleo lenticular y posteriormente, pues bueno, todos estos datos tempranos ya se convierten en una hipodensidad establecida. Estos son algunos de los datos tempranos que nuevamente les pongo aquí. Vean, pérdida de la sustancia gris y sustancia blanca, hiperdensidad de la cerebral media, pérdida de la morfología de la ínsula, les comentaba esta diferenciación de la sustancia gris y blanca y la pérdida del núcleo lenticular. En este paciente le pedirían algún laboratorio para su decisión terapéutica, no y sí. Recuerden que la primera decisión terapéutica es trombolisis intravenosa o no. Necesitan laboratorios. En el caso previo que platicamos no habíamos hablado que requiriéramos ningún laboratorio, pero en este caso sí lo requerimos. Son pocos los casos donde vamos a pedir laboratorios antes de poder hacer la trombolisis. Uno de esos son los pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, como la fenocumarina, pacientes que ya se conozcan con una coagulopatía, trombocitopenia por hepatopatía, cosas similares, en ellos sí vamos a requerir laboratorios antes de la decisión de la trombolisis. INR en 1.4. Ese es el resultado de este paciente. ¿Qué tratamiento entonces indicarían? Trombolisis con RTPA, ácido acetil salicílico en ese momento, trombectomía mecánica, craniectomía descompresiva o vigilancia de los factores que ya comentamos en el caso previo. ¿Qué opinan? La respuesta es trombolisis con RTPA. Si nosotros exploramos, lo primero es que el paciente ya tiene, por supuesto que tenemos que explorar los laboratorios por la fenocumarina, pero tiene 1.4 o 1.5. Entonces, el cortes, si tú tienes un paciente con 1.7 o más, es una contraindicación para trombolisis hasta que puedas revertir ese efecto.
no tiene ninguna otra contraindicación, pareciera, y por eso es que se decide trombolisis con RTPA. Paciente ácido acetilsalicílico no, ya lo hemos comentado que en las primeras 24 horas no se da, y el resto no lo sabemos, pero lo que más nos importa es si vamos a trombolizarlo o no. ¿Con qué lo vamos a trombolizar? Ya dijimos, RTPA. El paciente pesa 70 kilos. ¿Cuál es la dosis de este paciente? Recuerden que es 0.9 miligramos por kilogramo de peso. De este total es el 10% en bolo en 1 minuto y el resto en infusión para 1 hora. La dosis máxima es 90 miligramos totales, aún así el paciente pese más de 100 kilos. Cuando ustedes van a trombolizar a un paciente tienen que tomar en cuenta 2 cosas, doctores. ¿Tiene indicación? ¿Y tiene contraindicación? Son las 2 preguntas que se tienen que responder. ¿Tiene indicación? Esto es un paciente que tuvo síntomas neurológicos súbitos propios de un territorio vascular en menos de 4.5 horas. Esa es mi decisión para trombolizar. Y que en mi estudio de imagen inicial no tengo hemorragia ni tengo un infarto establecido. En esos casos tiene indicación, como es este paciente, la respuesta es sí. Ahora, ¿tiene contraindicación? Son múltiples las contraindicaciones, un poco ya las vieron en pláticas previas, pero no es necesario que se las aprendan. Es importante que tengan su checklist y entonces vayan como diciendo no tiene, no tiene, no tiene. En este caso, la contraindicación que tenía el paciente es el tratamiento con acenocumarina. Por lo cual requerimos esperar los laboratorios y en ese momento vimos que ya no era una contraindicación porque estaba subterapéutico y se decidió trombolizar. Recuerden que el tiempo puerta aguja, es decir, desde que el paciente llega con ustedes hasta que le están pasando el trombolítico, deberían ser menos de 60 minutos. Esa es la meta. Si lo logran, perfecto, y todos sus esfuerzos deben de estar dirigidos a eso porque es una urgencia. Cada minuto que pase su paciente sin un tratamiento de reperfusión son millones de neuronas que va a perder y mucho más extenso el infarto y la discapacidad. Ahora, en este paciente, ¿ustedes harían algún otro estudio en este momento? Una angiotomografía, angiografía, angioresonancia, Doppler de vasos de cuello o simplemente vigilancia, que ya dijimos que es importante. La respuesta es angiotomografía, en efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que es un paciente que tiene menos de 6 horas de evolución y que tiene un NIHSS más de 10 puntos, es decir, mayor o igual a 6, lo cual es sugestivo de que puede tener una oclusión de gran vaso. Y en efecto, este paciente tiene una oclusión proximal de la cerebral media del lado derecho. Y entonces, ¿qué tratamiento le ofrecemos a estos pacientes? A este paciente ya se está trombolizando en este momento y en lo que se tromboliza yo le hice la angiotomografía y encontré este hallazgo. Vigilancia, trombectomía mecánica, nueva dosis de RTPA, bypass arterial o vigilancia. El tratamiento es trombectomía mecánica, porque tiene esta oclusión de gran vaso. Y además el paciente yo le hice un ASPEX y tiene un ASPEX mayor o igual a 6. Es decir, no tiene datos de que ya se esté instaurando el infarto, por lo tanto, tengo mucha posibilidad de rescatar su tejido cerebral. Y este es el paciente, oclusión de gran vaso, antes sin ramas de la cerebral media, se introduce un stent, se retrae el coágulo y posteriormente se retorna la circulación cerebral antes de la extracción o de la trombectomía mecánica, después de la trombectomía, con arterias cerebrales medias y una circulación bastante conservada, mucho mejor totalmente que al inicio. Ahora, este es el mismo paciente, pero vean que en lugar de estar tomando acenocumarina, estaba tomando dabigatran. En este momento, ¿pedirían laboratorios para su decisión terapéutica? Es decir, ¿puedo trombolizar a este mismo paciente, el mismo escenario, pero tomando dabigatran? La respuesta aquí es sí, perdón. ¿Pedirían laboratorios? Sí. ¿Qué laboratorio tengo que pedir? No pido INR ni tiempos de coagulación, necesito la función renal. Porque vean que si un paciente está tomando anticoagulantes directos, cualquiera de estos que sea,
Si su última toma fue hace más de 48 horas y tiene una función renal normal, lo puedo trombolizar y hacerle trombectomía. Pero si la toma fue en menos de 48 horas o bien tiene función renal alterada, tengo posibilidad de revertir la droga si es que tengo un reversor específico, o si no, entonces tendría que llevarlo directamente solo a trombectomía mecánica si es candidato, porque trombolisis intravenosa en un paciente que tomó un anticoagulante directo en menos de 48 horas o bien que tenga función renal alterada está contraindicado, solo que lo puedan revertir. Entonces, esta diapositiva es sumamente importante y resume los dos casos que vimos. Un paciente es candidato a trombolisis intravenosa cuando tiene menos de 4.5 horas de evolución ya conocido. Y es candidato a trombectomía mecánica cuando tiene menos de 6 horas ya conocido, o sea, establecido. Para esto solo necesito una tomografía simple de cráneo y si está en menos de 6 horas tendría que hacer la angiotomografía para ver si es candidato a trombectomía por oclusión de gran vaso. Pero tengo posibilidad también de trombolizar, de acuerdo a nuevos estudios, hasta 9 horas a un paciente o a un wake-up stroke, como ya habíamos comentado, y de hacerle trombectomía a un paciente de 6 a 16 horas o de 6 a 24 horas, y esto es en función de estudios de perfusión-difusión o esta mismatch flare difusión por resonancia o por tomografía. Es decir, mi paciente tiene más posibilidades si llega fuera de estas ventanas, sí, pero requeriría estar en un tercer nivel seguramente donde tengo acceso a perfutomografía y a resonancia. Recuerden que el tiempo es cerebro y lo que yo quiero es que el core, que es esta parte del infarto, se quede pequeño y quiero salvar todo esto que es el área de penumbra y eso solo se puede lograr con estos tratamientos, trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica. Vean que al minuto tenemos un paciente que tiene un área de penumbra muy grande, pero conforme van pasando los minutos, el área de penumbra se va haciendo pequeña, casi nula, y la del infarto muy grande. Por eso no es lo mismo que aunque tengamos 4.5 horas, lo trombolizamos a los 30 minutos que a las 4 horas. Es una urgencia, no lo olviden. ¿Preguntas hasta este momento? Muy bien. Este otro caso clínico. Tenemos un hombre de 72 años de edad, hipertenso, diabético, consume aspirina proteica. Cefalea intensa súbita en el inicio del cuadro y somnolencia. Ingresó a urgencias con ustedes con una TA 220